Qué bueno volvernos a reunir, un privilegio para mí estar reunido con ustedes a través de esta iglesia por las casas. Gracias por sintonizarnos, gracias por compartir con sus familiares, con sus amigos este enlace para que puedan recibir una palabra de Dios para su vida. Iglesia Cristiana Josué desde Santa Ana, El Salvador, les está saludando y pidiendo que la gracia, la bendición de Dios esté sobre cada una de sus vidas. Queremos oír el consejo de la palabra de Dios a esta hora. Seguimos en este proceso que Dios quiere formarnos en nuestras vidas como hijos e hijas de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Le invito a leer Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 en adelante. Dice: esto pues, dice Pablo, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire qué interesante el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta porción que leímos es parte del llamado que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo hace a cada uno de nosotros los creyentes en Cristo Jesús para que vengamos a la pureza. Todo esto está dentro del proceso de la formación que el Hijo de Dios debe de tener, una formación que tiene que ser integral. Pablo inicia haciendo un llamado a rehusar a la mundanalidad, a despojarnos del viejo hombre que está viciado con estos pensamientos que el mundo tiene. Así el apóstol enfatiza la urgencia de un cambio de mentalidad en el proceso de la formación de Cristo en cada uno de nosotros. Hablemos acerca entonces de la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente. Entonces, ese es el proceso. Acuérdese que el proceso es un conjunto de fases sucesivas que se van haciendo en algo o en alguien, ¿verdad? Es el conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o para transformarla. Eso es un proceso. Entonces, ya vimos hace creo un par de días que un proceso era que Dios nos hiciera un trasplante de corazón, pero también necesitamos no solo que Dios quite el corazón de piedra y nos trasplante uno de carne, sino que también que renueve nuestra mente. Como decía alguien, cambiar el chip, que nos cambie el chip. ¿Qué es la mente? Fíjese que la mente es la facultad de pensar. La mente viene de una palabra griega, dianoia, o sea, una palabra compuesta de nous, mente, y elia, por mediación de. La palabra sugiere entendimiento. Esa palabra que está escrita en la Biblia del griego dianoia dice de que sugiere percepción, sentido de penetración, meditación, el don de aprehensión, la facultad del pensamiento. Así lo define la raíz griega de donde viene la palabra mente. Cuando esta facultad es renovada por el Espíritu Santo, estamos hablando de la mente, toda la armazón mental, o sea, es todo el casco mental cambia de negativismo a positivismo, de temor a valor. Entonces, este pensamiento, ese cambio es general y por eso es que dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado
que está viciado con las cosas de este mundo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dice el versículo 23, renovándonos en el espíritu de nuestra mente. O sea que la transformación tiene que empezar por nuestra mente, porque tal es tu corazón, tal eres tú, pero tal es tu pensamiento, tal somos cada uno de nosotros. ¿Por qué es necesario renovar nuestra mente? Porque la mente carnal, mundana, es una mente vana. Mire lo que dice, estoy siempre en Efesios capítulo 4, el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea que la mente carnal mundana es vana, es decir, vacía, con falta de propósito. ¿Cuáles son los planes que tú tienes? ¿Con qué plan te levantas cada día? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es tu objetivo? No es lo mismo que yo tenga mi mente renovada y mi anhelo sea ser fiel al Señor, mantenerme firme en el Señor, estar preparada por si Él viene, que cuando yo abro los ojos lo primero que hago es darle gracias a Dios y pedirle que me dé fuerza para enfrentar ese día y que termine el día en victoria. Y cuando llega la noche, yo le doy gracias a Dios por el día que me dio y lo alabo porque me ayudó a salir victoriosa, si ese es el caso, de todas las acechanzas que el maligno puso ante mí y de todo pecado. Y si no, pues es momento para reconciliarme con Él. Entonces, ¿por qué es necesario renovar la mente? Porque la mente carnal es vana, pero también porque Dios escudriña la mente. Cuando hablamos de que escudriña la mente, podemos irnos ahí nosotros a Ezequiel, ahí en el capítulo 17. Fíjese lo que dice Ezequiel 17, el versículo 10. Dice, y he aquí está plantada, dice, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque. ¿Dónde estoy? Bueno, quizás copié mal, que Dios dice que es Jeremías, yo estoy en Ezequiel y ese es Jeremías 17, versículo 10, ¿ya ve? Estamos en vivo y esto pasa hasta en las mejores películas. Yo Jehová dice que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Mire cómo el Señor dice que escudriña la mente y prueba nuestro corazón. Yo necesito renovar mi mente. ¿Qué cosas están grabadas en tu mente? ¿Qué cosas son las que abundan en tu mente? Hay que tener entonces una mente renovada porque el Señor escudriña nuestra mente. Y Dios, el Señor Jesucristo lo afirmó allá en Apocalipsis, en el capítulo 2. Vamos a irnos a Apocalipsis, al último libro de la Biblia. En el capítulo 2, versículo 23, dice que, hablando de Tiatira, le dice que a sus hijos, o sea, a los hijos de Jezabel, heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según sus obras. El Señor Jesucristo lo está repitiendo en el último libro de la Biblia. Él es el que escudriña la mente. Entonces, tengo que renovar mi mente, porque si Dios se mete ahorita a escudriñar, a registrar, como decimos en El Salvador, a expulgar la mente, ¿qué cosas hallará ahí? ¿Qué pensamientos hallará ahí? ¿Sabe? La mente se alimenta con los 5 sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que hacemos y hasta lo que huelemos o degustamos. Entonces debemos de cuidar nuestra mente. ¿Por qué? Porque también Dios dijo que allí nos daría Él su ley. Si volvemos a Jeremías, ahí en el capítulo 33, dice, en el 31, dice el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, oiga, ¿dónde? En su mente. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Puede usted escribir sobre algo que ya tiene alguna escritura? No, necesitamos tener limpia la mente, renovada. ¿Para qué? Para que Dios pueda escribir ahí su ley, su palabra. Por eso es bueno leer la Biblia, porque después el Espíritu Santo la trae a nuestra memoria
para poderla poner en práctica. Pero si no lees la Biblia, ¿cómo se te va a grabar? Y si no renuevas tu mente, ya no te va a caber información ahí y se te van a enredar las cosas. Por eso vamos a andar haciendo lo que la gente dice. Ayúdate que te ayudaré, dice el Señor. Así dicen los vendedores ahí en los buses. Pero ¿a dónde está ese versículo en la Biblia? Búsquelo, búsquelo. ¿Por qué no renovamos nuestra mente y la llenamos de palabra de Dios? Para que en el momento preciso venga. Yo le digo, yo no soy muy buena para memorizar, pero cuando estoy predicando, el Espíritu Santo me empieza a traer versículos que a veces ni los he copiado en mi bosquejo, pero Él los trae porque son necesarios. En el Salmo capítulo, quizás me entretengo mucho en darle algunas citas bíblicas, pero me interesa que usted entienda que esto está en la palabra del Señor. En el Salmo capítulo 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Si nosotros vemos, Dios va a grabar en nuestra mente palabra para que no nos apartemos de Él, pero hay que grabarla aquí en la mente. ¿Y cómo la grabo? Leyéndola y que quede ahí. Por eso necesario es que limpie mi mente de cosas malas. Si no renuevo mi mente, no voy a poder atesorar su palabra. Ahí decía el mismo salmista en el Salmo 119, en mi corazón decía, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso dice el 105 también, lámpara es a mis pies tu palabra, siempre el Salmo 119, y lumbrera a mi camino. Entonces por eso necesito renovar mi mente, pero también porque Dios demanda que le ame así con el entendimiento y con conciencia. Esa es parte del Shema hebreo que está en Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, Dios demanda que le ame con entendimiento. Dios demanda que le ame con conciencia. Dios demanda que le entregue todo y pueda amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón. Y dice el Shema, usted lo puede leer, Deuteronomio 6, 4 y 5, que le voy a amar con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Así que por eso es necesario renovar mi mente. Pero ¿cómo, hermana Caro? ¿Cómo yo puedo renovar mi mente? La Biblia lo explica, tomando decisiones radicales. Esto me lleva a la historia del profeta Elías, que ya en el primer libro de Reyes, el capítulo 18, él hizo que el pueblo tomara una decisión. Primer libro de Reyes, capítulo 18, ahí en el versículo 21, fíjese que estaba sucediendo en Israel que el pueblo se había desubicado y andaban en idolatría. Entonces viene Elías y les dice, tomen una decisión. Le dice el versículo 21 del capítulo 18, primer libro de Reyes. Elías, acercándose a todo el pueblo, le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea, ¿hasta cuándo van a estar divagando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal o los ídolos, vayan en pos de él. Y el pueblo dice que se quedó callado porque se quedaron pensando. Hay que tomar decisiones. Para renovar mi mente hay que tomar decisiones. Así como Elías retó a ese pueblo en primer libro de Reyes, capítulo 18, yo te reto a ti, me reto a mí también a esta hora. Tomemos decisiones para renovar nuestra mente. Deja de abrir esas páginas en internet o en Facebook, en TikTok, en lo que sea, que sabes que no te bendice. Deja de ver esos programas que no le agradan al Señor. Deja de hacer esas cosas que no le agradan al Señor y deja de reunirte con esas personas que no te benefician. ¿Pero qué necesitas? Toma decisiones radicales. Como dijo un pastor, o somos o no somos. ¿Qué más? Encomendando a Dios nuestras obras. Ahí en el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 16, dice un versículo.
el versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras, dice, y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, ¿cómo voy a renovar mi mente? Le voy a entregar al Señor mis obras. Eso de encomendar viene de una palabra hebrea, galal, que significa remover. La imagen es la de un camello que lleva una pesada carga. Sabe que en el Medio Oriente, como el animal de carga número 1, ahí es el camello. Dice que cuando amanece, todos los días el camello llega ante su amo y se arrodilla. Ellos se arrodillan bien raro, hacen las patas para atrás y después para adelante. Así se arrodillan bien raro el camello. Pero se arrodilla para que le quede a la altura de la joroba al dueño y el dueño sube la carga a él. Y pasa todo el día. Usted sabe que el camello puede pasar mucho tiempo sin tomar agua. Es un animal de carga y muy aguantador, ¿verdad? Y dice de que pasa todo el día. Pero cuando llega la noche, antes de acostarse, el camello se vuelve a arrodillar ante su amo para que le quite la carga. Porque si no, no dormiría a gusto. Imagina el camello con una gran carga en la joroba. Entonces, cuando habla de galal, cuando habla de encomendar, está hablando la palabra de Dios en Proverbios 16:3, remover. Le repito, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Quiere decir que Dios remueva tus obras para que tus pensamientos sean afirmados. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Al igual que el camello, arrodíllate en la mañana para que el Señor ponga las cargas del día sobre ti. Pero cuando termine el día, arrodíllate ante el Señor para que sea Él el que la quite de ti. Podrás decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, encomendar a Dios nuestras obras, o sea, darle nuestras cargas al Señor, Él va a reafirmar nuestros corazones. Tercero, ¿cómo renovar la mente? Teniendo un trasplante de corazón. Y eso ya nosotros lo vimos en una reunión anterior que hablábamos acerca de esto del cambio de corazón. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 23:7, lo que te mencionaba al inicio, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. O sea, según lo que tú piensas, así ves. Por eso es que hay gente que cuando uno se le queda viendo dice, ve, este criticándome está. ¿Por qué? Porque en sus pensamientos hay crítica. Entonces, como otra manera de decirlo muy popularmente es según el cristal con que lo miras. A veces estamos viendo que todos están en contra de mí, que todos me critican, porque eso es lo que hay en mi pensamiento y es lo que hay en mi corazón. Necesito un trasplante de corazón. ¿De qué manera yo lo puedo hacer también? Y es confiando en Dios. Yo debo de aprender a confiar en Dios. Fíjate que ahí en Isaías, en el capítulo 26 del libro de Isaías, aquí lo estoy buscando ya, tú lo puedes anotar, dice en el versículo 3, tú guardarás en completa paz, dice el profeta, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En quién confías? Si confías en Dios, tu pensamiento, tu mente va a ser renovada. Pero también dice la palabra de Dios que debemos de alimentarnos en la palabra de Dios. Otra manera de renovar mi mente es leyendo su palabra. ¿Por qué? Dice Hebreos capítulo 4, allí en el versículo 12, usted ya lo tiene ahí, perdón, en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y además de eso dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se da cuenta que la mente y el corazón están bien unidos. Pero también, ¿cómo vamos a renovar la mente? Como decía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en 1 Corintios, ahí en el capítulo 2, en el versículo 16, decía el apóstol Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero mire lo que decía, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo vamos a renovar la mente? Teniendo la mente de Cristo. Pensando como Dios piensa. Como decía una alabanza, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible.
Ya se acordó de la alabanza que dice, te pido la paz para mi ciudad. En estos tiempos que vivimos dificultad, cambiemos nuestro corazón, tengamos la mente de Cristo para ver como Cristo mira, para sentir como Él hace y permitiéndole al Espíritu Santo hacer esta renovación. Entonces, en conclusión, mis amados hermanos, es necesario que permitamos el proceso de formación integral en nuestras vidas al Espíritu Santo. Si ya le permitimos a Dios hacernos un trasplante o de corazón, ahora dejemos que renueve nuestra mente para que Dios escriba ahí su ley, para que entonces le podamos amar con todo el entendimiento y logremos tener la mente de Cristo. Esta es la palabra de Dios para ti. Espero te bendiga y nos vemos en la próxima. Y te dejo una oración por si quieres reconciliarte o aceptar a Cristo en tu corazón. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.